Lo que no se dice, Natalia y el arte de escuchar lo no dicho. Natalia volvió a ver la grabación esa noche. Estaba sola en su habitación, con los audífonos puestos, repasando la entrevista que había realizado esa misma mañana. En la pantalla, la imagen de la docente, cruzada de brazos, voz baja, se repetía una y otra vez. Había algo en esa frase que no lograba soltar. ¿Pero cuál era la frase? Yo también lo hacía, pero me juré no volver a poner un sticker de muy mal en el cuaderno de nadie. Natalia pausó el video, sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese testimonio era valioso, pero también frágil. No estaba en sus preguntas, no estaba en su guía, y sin embargo, ahí estaba lo esencial. Cerró los ojos por un momento y pensó, ¿y si recolectar datos no es aplicar instrumentos, sino abrir espacios para lo que no siempre se puede decir? Ese día comprendió que la técnica es solo un medio, pero la escucha es la verdadera herramienta. Durante semanas, Natalia había preparado su guía de entrevista como si fuera un ritual. Preguntas abiertas, lenguaje neutral, transiciones suaves, incluso frases de apoyo emocional. Todo estaba ahí, perfectamente diseñado. Su tutora le había felicitado por la estructura y la claridad metodológica. Pero, frente a esa primera entrevista, ese guión se le volvió papel mojado. En la grabación, había anotado preguntas como ¿qué tipo de retroalimentación utilizas con estudiantes de bajo rendimiento? O ¿cómo evalúas la respuesta emocional de tus alumnos? Sin embargo, las respuestas que transformaron su comprensión no venían cuando preguntaba, sino cuando simplemente guardaba silencio. En uno de esos silencios, la maestra entrevistada, una docente de 52 años con más de 2 décadas en el aula, le compartió un recuerdo. Hubo una vez en que un niño rompió la hoja donde le puse regular. Me devolvió el cuaderno en blanco. Desde ese día, empecé a escribirle comentarios como entiendo tu esfuerzo. Y aunque a veces no lo merecía, yo no podía volver a ser la razón por la que alguien dejara de escribir. Natalia bajó la mirada. Esa escena no aparecía en sus categorías de análisis, ni siquiera sabía si entraba dentro de su objetivo específico número 3. Pero sabía que era verdad y que era conocimiento. Más tarde, al compartir esa vivencia con su tutora, le planteó una duda que venía arrastrando desde hacía días. Profe, cuando una entrevista se vuelve conversación, ¿y cómo sé que no me estoy desviando del foco? La profesora le respondió con una voz muy serena y tranquila. La técnica se aprende para que no estorbe, pero escuchar de verdad, escuchar es lo que te convierte en investigadora. Esa frase marcó a Natalia y a partir de ese momento entendió que recolectar datos cualitativos no es aplicar técnicas rígidas, sino crear condiciones para que emerjan voces, gestos, silencios y sentidos. Que ese registro inicia antes de grabar y sigue después del gracias por tu tiempo. Que una mirada, un temblor en la voz, una pausa larga también son datos. Esa misma noche, Natalia reescribió en su bitácora con otro tono. No solo anotó lo que la docente había dicho, sino cómo lo había dicho, en qué momento, qué hizo con las manos, cómo cambió el volumen de su voz. Redescubrió el valor de la observación participante, incluso en un contexto de entrevista. Y comprendió una segunda cosa, que recolectar no es almacenar, recolectar es acompañar, es ser testigo de lo vivido con respeto, con compromiso y con humildad. La recolección de estos datos en investigación cualitativa no es un procedimiento técnico desligado del sujeto que investiga. Por el contrario, es una experiencia de encuentro. Se trata de abrir espacios de sentido donde las personas puedan narrar, expresar, evocar y hasta incluso callar, y que todo eso se vea comprendido como un dato. Como señala Flick, en la tradición cualitativa, el dato no es una cosa que se recoge, sino una construcción situada que emerge en la interacción social entre quien investiga y quien es investigado.
Si hasta el momento esta historia ha resonado contigo, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de las siguientes historias en procesos de investigación. Por ello, las herramientas de recolección, como las entrevistas en profundidad, los grupos focales, la observación participante o las narrativas autobiográficas, no deben asumirse como formatos rígidos, sino como dispositivos metodológicos flexibles y adaptables al contexto, al sujeto y al tipo de fenómeno que se desea comprender. Esta flexibilidad, sin embargo, no significa improvisación, significa preparación ética y una disposición empática, hasta la misma capacidad de escucha activa en todos los procesos de entrevista y recolección de información. La historia de Natalia refleja esa tensión entre lo técnico y lo humano. Como muchas y muchos investigadores en formación, ella pensaba que una buena recolección de datos consistía en aplicar una guía de preguntas que estaba perfectamente elaborada. Y aunque tener claridad en los objetivos, las categorías y los focos de análisis es fundamental, lo verdaderamente cualitativo ocurre cuando quien investiga se abre a la sorpresa, a la incomodidad y a la complejidad de la realidad vivida por el otro. Hernández Sampieri y otros investigadores recuerdan que la recolección de datos cualitativos exige un contacto directo y prolongado con el campo, donde los investigadores deben observar, conversar, registrar e interpretar de manera constante, consciente y crítica. En ese sentido, el rol del investigador no es el de un operador técnico, sino el de un intérprete sensible que reconoce en el otro no solo una fuente de datos, sino un sujeto con voz, con una historia y con agencia directa en esa vida y en este mundo. Esto implica también una dimensión ética profunda. La recolección no solo debe garantizar el consentimiento informado y la confidencialidad, sino también el respeto por el ritmo, el lenguaje y los límites del otro. Como afirman Saúte y otros, el proceso de recolección de datos cualitativo sugiere de habilidades comunicativas, pero sobre todo de una actitud ética que considere al otro como un interlocutor legítimo y no como un simple informante. En el caso de Natalia, cuando su entrevistada se desvió de la guía, ella no lo interpretó como una pérdida de control, sino como una oportunidad para redescubrir una dimensión subjetiva del fenómeno que su marco teórico no lo había anticipado. Esa pregunta es parte de lo que González Rey llama la construcción discursiva del conocimiento, donde el dato no se capta, sino que se produce en la relación dialógica. Además, su reescritura del diario de campo marca otro aspecto esencial: la capacidad del investigador de reflexionar sobre su propia implicación en el proceso, lo cual no le resta objetividad, sino que le aporta profundidad interpretativa. Al registrar gestos, silencios, contradicciones o cambios de tono, Natalia no estaba abandonando el rigor metodológico, estaba asumiendo que el dato cualitativo no es solo lo que se dice, sino también lo que se deja entrever. Desde esta perspectiva, técnicas como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas o los relatos experienciales se convierten en una forma de acceder a lo complejo, lo contradictorio y lo subjetivo. Y esto solo es posible cuando se reconoce que investigar no es preguntar para obtener respuestas, sino dialogar para construir sentidos. Como bien sintetiza Martínez, el acto de recolección de datos cualitativos es en el fondo una forma de hospitalidad investigativa, abrir un espacio donde el otro pueda habitar su palabra sin ser reducido a una categoría. Natalia, al cerrar su cuaderno y abrir su atención a lo que no estaba en el papel, no abandonó la técnica, la honró, porque entendió que recolectar no es capturar información, sino dejarse transformar por lo que se escucha. Días después, Natalia compartió con su tutora el registro de 3 entrevistas y 2 observaciones participantes. No eran documentos pulcros ni sintetizados aún, pero eran, como dijo ella, retratos hablados de lo vivido. Su tutora le respondió con una breve nota escrita a mano. Aquí no hay respuestas, hay un espejo que empieza a formarse. Lo que sigue no es ordenar, es comprender. Esta frase la acompañó durante toda la semana. Mientras volvía a escuchar esos audios, Natalia se percató de algo
que antes le parecía invisible. Habían palabras repetidas, silencios que aparecían siempre en ciertos momentos, pausas justo cuando se hablaba del miedo o de la rabia. Ahí entendió que lo que había recolectado no eran fragmentos dispersos, sino hilos narrativos, esperando a ser leídos con otra mirada. Apagó la grabadora, abrió su cuaderno de códigos y escribió: recolección no es acumulación, es cosecha. Y para cosechar también hay que saber esperar. Para ti, que estás escuchando este video, comparte, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los siguientes videos que estaremos en construcción. Y ahora bien, elige una técnica de recolección de datos cualitativos que estés considerando aplicar, ya sea la entrevista, la observación, un grupo focal o la autobiografía. Y reflexiona, ¿qué tipo de vínculos humanos necesitas construir para que esa técnica sea ética y significativa? ¿O cómo garantizarás que la persona que participe se sienta escuchada y no utilizada? Escribe una breve narrativa, entre 5 a 7 líneas, imaginando cómo inicia ese encuentro, qué dice primero tu entrevistado o entrevistada, cómo lo recibes tú. Este ejercicio no solo te prepara para recolectar información, te prepara para cuidar lo que te será confiado. Continuemos con la historia. Natalia ahora sabe cómo escuchar y cómo registrar, pero aún se pregunta: ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo paso de los relatos al conocimiento? Porque investigar también es interpretar, y de eso hablaremos en nuestra próxima historia.